Bueno, pues vamos a dar comienzo ya a este webinar. Buenas tardes desde España, buenos días para aquellas personas que nos acompañan desde el continente americano. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Roberto Bayón. Como aparece en el título del webinar de hoy, yo soy consultor dentro de un proyecto que se llama Oviedo Emprende y en el que me dedico a ayudar a empresas a desarrollar sus proyectos, a startups, a cualquier tipo de empresa en realidad. Hablaremos un poquito de este tema de startups, ¿no? La startup entendida no tanto como una definición concreta de un tipo de empresa, sino más bien como un estado. Desde el momento en el que empieza su actividad hasta que va descubriendo su modelo de negocio. Y de lo que vamos a hablar hoy es no tanto de comenzar, sino de una de las fases críticas de la vida de una compañía, como es el escalar. El adquirir una dimensión mayor. En realidad es un desafío escalar una compañía. Y es un desafío que se resume básicamente en gestionar el caos. Gestionar un poco ese caos de una vez que ya tenemos un modelo de negocio que sabemos que podemos explotar, ya tenemos un producto en el mercado, ya tenemos unos clientes y unos canales a través de los cuales estamos llegando a esos clientes. Ese caos se traduce en que vamos añadiendo personas, vamos añadiendo líneas de producto, procesos en la organización, vamos complicando las cosas y toda esa complicación derivada del propio hecho de escalar es lo que tenemos que gestionar. La forma más lógica desde el punto de vista de este sistema, del sistema Scaling Up, la forma más lógica, como digo, de enfocar este proceso de escalado es a través de la creación de rutinas, de hábitos, ¿no? Decidiendo qué cosas hacemos más, qué cosas hacemos menos y qué cosas vamos a hacer de forma diferente. El creador del concepto o del framework Scaling Up es un autor que se llama Bern Harnish. Bern Harnish es un autor de éxito, es un autor que ha acuñado este término o este método, esta metodología, este framework de Scaling Up. Ahí vemos una frase, una cita de Bern Harnish. El escalado de la compañía es el sueño, es a la vez el sueño de cada emprendedor o emprendedora y a la vez es la pesadilla. El crecimiento acelerado es aterrador y en muchos casos es el propio éxito lo que acaba por matar a compañías que podrían ser especialmente grandes. Es una paradoja, ¿no? Porque el propio éxito, que es lo que buscamos, es a veces lo que no sabemos gestionar, o las compañías no saben gestionar, y acaba por pasarles factura y por no permitir que la compañía se desarrolle adecuadamente. El mundo cambia constantemente y es necesario tener una ejecución impecable, ¿no? en la estructura de la empresa. Esto va a significar que tenemos que enfocarnos en la estrategia, tenemos que enfocarnos en el equipo, tenemos que enfocarnos en manejar los flujos de efectivo y tenemos que enfocarnos en la forma en que ejecutamos todos los procesos en el día a día. Este framework, Scaling Up, nos va a ofrecer soluciones concretas y puede dar ideas que permitan cambiar la forma en la que funcionan las cosas en una compañía. Es, de alguna forma, sentar la base que se necesita para poder transformar esa compañía y que pase de ese estado de startup, ese estado inicial, a un estado de scale-up con el objetivo de llegar a ser una gran compañía. Scaling Up podemos decir que es una metodología de planeación estratégica, aunque este término de planeación estratégica no me gusta mucho y luego veremos un poco por qué. No
no que no me guste el término planeación estratégica, sino que digamos que tiene dos partes que hay que diferenciar. Por una parte la estrategia y por otra parte el plan. Como digo, fue desarrollado por Bern Harnish, es un consultor de grandes empresas, fue profesor en el MIT, en el programa Nacimiento de Gigantes, y también fundador de la EO Entrepreneurs Organization, una organización dedicada a desarrollar empresarios y emprendedores. Este framework, Scaling Up, es una ampliación, está recogido en un libro, y ese mismo libro es una ampliación de un concepto del propio Bern Harnish que desarrolló anteriormente, que es el de los conocido como los Rockefeller Habits, los hábitos o las rutinas de Rockefeller, que viene nombrado por John D. Rockefeller, que es, bueno, es una persona que solemos considerar que es posible que haya sido la persona que más riqueza ha acumulado en un momento dado en la historia de la humanidad. Y digamos que de alguna forma su éxito estaba respaldado por esas rutinas que él tenía integradas en su forma de trabajar y en sus compañías. Y en esto es en lo que se basa esta metodología, este framework Scaling Up. Este es un poco el gran desafío que se le presenta a compañías emergentes, lo que conocemos como startups, que es Scale Up or Stall Out, que viene a ser traducido como escalemos, crezcamos o no lleguemos a fracasar, pero vamos a quedarnos planos, quedémonos planos, no lleguemos a conseguir esos grandes objetivos. Y todo lo relacionado con Scaling Up tiene que ver con la forma en la que la compañía va a navegar por un concepto que es este que ponemos aquí, que es el de la curva del crecimiento en forma de S, que vamos a explicar a continuación. ¿Qué significa este concepto, esta idea de la curva de crecimiento en forma de S? Este gráfico que podemos ver aquí es, vamos a decir que podría ser un ejemplo del ciclo de vida de una compañía emergente, de una startup. Vamos a ver que tiene diferentes fases. Aquí podríamos hablar literalmente de ese estado de startup, de ese estado de compañía que está arrancando, que normalmente ligamos mucho al mundo tecnológico, pero no tiene por qué ser exclusivamente del mundo tecnológico. Esta matriz va a medir dos dimensiones. Por una parte tendríamos el tiempo en el eje horizontal y por otra parte tendríamos el crecimiento en el eje vertical. Y vamos a ver una serie de fases, como sería en los inicios esa búsqueda del encaje entre un problema que hemos descubierto y que pensamos que somos capaces de resolver y la solución. La solución vendría a ser el producto, el servicio, la mezcla de producto-servicio. En definitiva, lo que conocemos como propuesta de valor. Esa búsqueda normalmente, y habréis oído hablar del concepto de MVP, de producto mínimo viable, que es aquella versión de nuestro producto que nos permite obtener conocimiento porque nuestros clientes pueden utilizarlo y de esa manera conseguimos datos, conseguimos información, conseguimos descubrir si realmente está ayudándoles a resolver el problema o la necesidad que tienen que resolver. Como digo, ese producto mínimo viable nos ayuda a pasar a la siguiente fase, que es en la que buscamos, una vez que hemos determinado que tenemos una solución para el problema que queremos resolver, vamos a intentar encajar esa solución, esa propuesta de valor en el mercado, ver si somos capaces de conseguir que personas que tienen esa necesidad paguen por nuestra solución. Y también descubrir el lenguaje que nos permite llegar mejor al mercado. En ese momento lo que vamos a conseguir es este encaje entre el producto y el propio mercado, que es el segundo de los encajes que necesitamos. A partir de ahí ya podríamos empezar a trabajar en la mejora de la máquina de ventas de la compañía, el famoso funnel, el famoso embudo de conversión y la búsqueda de los mejores canales a través de los cuales podamos hacer llegar la propuesta de valor a nuestros clientes.
ese encaje entre los canales y el producto o la propuesta de valor. A partir de aquí, cuando ya hemos validado nuestra solución, hemos validado incluso grandes partes de nuestro modelo de negocio, porque ya conocemos los canales, ya conocemos el lenguaje con el que tenemos que llegar al mercado, lo cual nos va a ayudar en nuestras políticas de marketing, es cuando iniciamos esa fase de escalado, o es cuando se puede iniciar esa fase de escalado, donde ya todos los recursos de la compañía, personas, inversiones, procesos, etcétera, etcétera, se van a poner al servicio del crecimiento, con el objetivo de llegar a una etapa de madurez en la cual, pues, posiblemente hablemos ya de expansión internacional, de expansión a otros mercados o incluso en algunos casos de compra por parte de otra compañía. Una fase de madurez en la que ya hemos crecido lo suficiente. Esta curva en forma de S que vemos aquí, que tiene esta forma más o menos en forma de S, en realidad este concepto es un concepto que viene de las matemáticas. La S no es tanto por la forma, sino que la S viene de que hablamos de que es una curva que incorpora una función sigmoide. Es un concepto, como digo, matemático. Básicamente, se refiere a un modelo matemático que describe el crecimiento de una variable en función de otras variables relacionadas a través del tiempo. Estos modelos de crecimiento, estos modelos, vamos a decir así, un poco teóricos, aparentemente son fáciles de definir, ¿no? Lo vemos aquí en este gráfico y parece muy sencillo definirlo, incluso explicarlo si lo estuviéramos viendo desde este punto de vista, desde el punto de vista de una compañía que ya ha tenido éxito. Es muy fácil explicar los éxitos, pero navegar por esta curva, el pasar de una fase a otra, es extremadamente complicado. Y esa es la clave para compañías que quieran alcanzar estas etapas de madurez o estos crecimientos. Es fundamental saber cómo vamos a poder ser mejores, más creativos, más dueños de un mercado. Porque lo que va a haber durante todo el ciclo de vida de la compañía van a ser factores externos que no nos van a facilitar esta tarea de navegar por estas diferentes fases. La mayoría de las compañías se van a situar dentro de lo que sería esta curva, y aquí la hemos dibujado un poquito más para que se pueda ver esa forma de S, sobre todo la fase esta del escalado. Como digo, la mayoría de las compañías que se inician, que están en esas fases iniciales, las vamos a considerar como compañías, usando la analogía un poco como si fueran ratones, ¿no? Pequeñas compañías muy rápidas que se mueven muy deprisa porque lo que están haciendo es buscar esos encajes iniciales y ese modelo de negocio, validar ese modelo de negocio. El objetivo, por supuesto, es llegar a esas etapas de madurez donde ya esa compañía lo que se va a transformar es en un elefante. Las compañías grandes, ¿no? Ya establecidas, como digo, con esa madurez. Y aquí de lo que estamos hablando en la fase de escalado es de otro tipo de empresas que son conocidas por el nombre de este animal, que es una gacela. La mayoría de estas compañías se suelen conocer con este nombre, como compañías gacela. De hecho, en la propia terminología que se utiliza a veces asociada con el framework Scaling Up, pues se habla indistintamente de Scaling Up o de gacelas, de compañías gacela. El concepto de compañía gacela o de empresa gacela es un concepto que está definido y que suele entenderse en términos de economía que es una empresa que crece sostenidamente un 20% al año durante un periodo de 3, 4, 5 años, de forma que llega a doblar su tamaño. Y que son empresas que incluso parten ya de tener un cierto tamaño, un tamaño inicial a nivel de personal, un tamaño inicial de un grupo de empleados. En España, la Fundación Cotec tiene un observatorio
de este tipo de empresas, de las empresas gacelas, las entiende como un subconjunto muy particular del tejido empresarial. Como digo, empresas que duplican su tamaño en un periodo relativamente corto de tiempo, partiendo siempre de un tamaño a nivel de personal, pues por ejemplo de unos 10 empleados, y se entiende que son empresas que generan empleo de una manera mucho más estable que las que no se consideran gacelas, porque estas se ven, las que no son gacelas, se ven mucho más afectadas por los ciclos económicos. Como digo, este concepto es en el que nos centramos a la hora de hablar del framework Scaling Up, en cómo transformar nuestra compañía, nuestra startup, cómo pasarla al estado de scale up, a la fase de escalado y cómo transformarla en una compañía gacela. ¿Cómo hacemos esto y cómo sobrevivimos al proceso? Pues aquí lo importante, la idea clave que hay que entender es sobre todo que hay tres grandes objetivos que tenemos que conseguir. Normalmente pensamos que las personas que están en la cabeza de la compañía, las personas que están dirigiendo la compañía, son aquellas que tienen que tomar todas las decisiones y tienen que tener todo el conocimiento, cuando en realidad nuestro objetivo en este framework es reducir el tiempo que el liderazgo de la compañía dedica a la gestión de las operaciones a través de todas las herramientas o todos los pasos que vamos a ir viendo a continuación durante este webinar. Un segundo objetivo también es no solamente referido al liderazgo, a los ejecutivos principales de la compañía, sino también al resto del equipo senior, que debe reenfocarse a actividades más orientadas hacia el mercado. Actividades básicamente de ventas que son las que van a permitir ese crecimiento y todo lo que ello va a llevar aparejado, evidentemente, a nivel de desarrollo de producto. Y el resto del equipo debe alinearse con la ejecución y con los resultados. Esta es un poco la idea, los tres principales objetivos. Y también vamos a tener siempre tres barreras, o normalmente tres barreras, que nos van a impedir en mayor o menor medida el poder acceder a esta fase de escalado. Estas barreras están, por una parte, en el liderazgo no entendido como las personas que están en la parte alta de la compañía, entendida como la jerarquía de la compañía, sino en generar liderazgo dentro de la propia compañía. La barrera es realmente no ser efectivos reclutando o creando líderes dentro de la organización que sean capaces de delegar y de trabajar en predecir el futuro, predecir las siguientes fases. Crear este liderazgo dentro de la compañía es fundamental para conseguir acceder a esa fase de escalado. Una segunda barrera la tendríamos en no ser capaces o estar limitados a nivel de infraestructura. Es decir, echar en falta sistemas, tanto físicos como organizacionales, que nos permitan manejar las complejidades que van a ir relacionadas con el propio crecimiento. Las complejidades en el sentido de que van a surgir muchas dificultades en la propia gestión del crecimiento. Y si nos vemos limitados porque no somos capaces de escalar las propias infraestructuras, va a ser una barrera para conseguir ese objetivo de escalar. Y la tercera barrera estaría relacionada con el marketing de la compañía. El no poner en marcha una máquina eficiente de atracción de nuevos clientes, pero no solamente de nuevos clientes, sino también de talento, de personas que se incorporen a la compañía. También de consejeros, de poder absorber el conocimiento de personas cuya experiencia, cuyos consejos puedan servir y de otras relaciones clave para el negocio. Estas serían por una parte los objetivos que tendríamos que intentar conseguir y por otra parte las barreras con las que nos podemos enfrentar. Respondiendo un poco a la pregunta de cómo gestionar la fase de escalado de la compañía, podemos hacer una especie de analogía, ¿no? Esta fase o este momento en la vida de la compañía se va a parecer mucho a escalar una montaña.
Cuando queremos escalar una montaña, por ejemplo, esta imagen del monte Everest, podemos pensar que muchas personas van a querer llegar a la cima. La cima de la montaña, necesitamos mantenerla como una visión, como el objetivo que queremos conseguir. Llegar aquí a la cima es algo que nos va a permitir tener esa visión, ese gran objetivo. Si analizamos las personas que realmente llegan a la cima de la montaña, lo que descubrimos es que los que lo han conseguido, de alguna forma han creado un plan, manteniendo esa visión, manteniendo ese objetivo, han creado un plan y utilizan las herramientas que tienen a su disposición para cumplir esos planes. Pero no un plan continuo, sino un plan en el que se marcan puntos intermedios. ¿Por qué? Porque nos vamos a tener que adaptar a las condiciones cambiantes de la montaña. Es decir, tenemos que ir paso a paso, o utilizando el símil de un conocido entrenador de fútbol, partido a partido. Tenemos que ir paso a paso. Hay un término que asociamos con este objetivo, que es un acrónimo, BHAG, es un acrónimo del inglés, y el acrónimo significa Big, Hairy, Audacious Goal, que podríamos traducir como el gran y complejo y audaz objetivo. Es un concepto que está acuñado por un autor que se llama Jim Collins, que lo acuña este concepto del gran objetivo complicado, muy complicado y audaz. Lo acuña en un libro que se titula Construidos para permanecer. Las rutinas de las compañías visionarias, las rutinas de éxito de las compañías visionarias, es donde las recoge. Y este concepto es el que lo que nos quiere transmitir es que detrás de esas compañías que tienen éxito está el mantener siempre esta visión. ¿Visión de qué? Visión de aquello que la compañía quiere conseguir, dónde quiere llegar a un plazo de 10, 15, 20 años vista, sobre todo, basándose en sus valores y su propósito. Hay dos palabras en inglés que significan más o menos lo mismo, journey y trip. Ambas palabras significan viaje, o las podemos traducir en castellano por viaje, pero tienen un matiz. Digamos que journey es más una especie de travesía, una especie de aventura, ¿no? Donde, bueno, pues no todo está claro. Tenemos claro dónde queremos ir, cuál es el destino final, pero no tenemos claro el desarrollo del trayecto o de la travesía. Mientras que trip, el concepto de trip o de viaje, más entendido comúnmente, pues es algo que quizás pueda ser más predecible, ¿no? Incluso más aburrido, ¿no? Un viaje en el que sabemos nuestro origen, nuestro destino, la hora de salida, el medio de transporte, más o menos podemos prever qué nos va a ocurrir por el camino. Cuando hablamos de escalar una compañía, estamos hablando más del primer concepto, de ese concepto de travesía. Tenemos claro que tenemos una visión, tenemos un sitio al que queremos llegar. Lo que no tenemos claro todavía es cómo vamos a llegar ahí. Entonces, esa visión, ese objetivo a largo plazo, lo tendremos que descomponer en objetivos a medio plazo que vamos a ir dividiendo a su vez en objetivos ya a un plazo, por ejemplo, anual. Y esos objetivos anuales los descomponemos en pasos accionables, es decir, bajamos ya al terreno táctico, decidimos qué cosas vamos a hacer que nos van a ayudar a conseguir cada uno de esos hitos. Es un poco la misma idea que cuando nos enfrentamos a una montaña como el Monte Everest, seguramente los que hayan oído hablar de expediciones que se hacen al Monte Everest habrán oído hablar de ese concepto de los diferentes campos, el campo base, el campo 1, el campo 2, el campo 3, etcétera, etcétera, sucesivamente. Es decir, las expediciones se van planificando de esa manera e ir consiguiendo hitos. Y a partir de que yo estoy, por ejemplo, en el campo base y quiero llegar al campo 1, vamos a ver con qué nos tenemos que enfrentar. Y a veces la idea que tenemos inicialmente no es aquella que vamos a poder cumplir. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos permite alinear a las personas con esta visión? Perdón, con este objetivo. Es la visión. La visión es lo que nos va a permitir que las personas se motiven, porque es algo
que, digamos, la gente le motiva levantarse cada mañana para conseguir esa visión. Durante el trayecto, con esos planes y esos objetivos intermedios, lo que vamos a ir desarrollando son las rutinas que nos faciliten el llegar a ese objetivo. Vamos a mirar aquí en el chat, estaban comentando algunas personas que hay un poco de retardo. No sé si se habrá solucionado o no. Espero que se haya solucionado. En caso de que no, pues procuraré ir un poquito más despacio. Bien, como decíamos, volvemos un poco a esta imagen de la curva de crecimiento en forma de S y vamos a trasladar aquí esas ideas de esos puntos intermedios, de esos puntos de inflexión que hay en la fase de crecimiento, en esta fase de aquí. Y eso tenemos que verlo con la idea de que esta curva en realidad no es continua, no es continua. Lo que vamos a tener es diferentes momentos, diferentes puntos de inflexión en los cuales nos van a pasar cosas que son inevitables en las compañías que experimentan crecimiento. Es inevitable que estos momentos ocurran y son momentos en los que va a haber que hacer cambios para poder mantener ese crecimiento. Cuando las cosas van bien, es fácil, bueno, pues estar tranquilo y de alguna forma nos quedamos en un estado más o menos cómodo y confortable y complaciente. Si nada está roto, pues no hay nada que arreglar. De esa manera, pues tenemos una tendencia natural a no hacer nada, no pensar en el futuro hasta que las circunstancias nos lo exigen. Y eso normalmente es un error. Lo que hay que ver es que estos puntos de inflexión son las circunstancias que rodean a la vida de la compañía pidiendo cosas. Y normalmente lo que piden es cambios en la forma de gestionar la compañía a nivel de producto, a nivel de mercado, a nivel de comunicación, a muchos niveles. ¿Qué es lo que causa estos puntos de inflexión? Normalmente que hay que anticipar, no debemos esperar a que estos puntos de inflexión los tengamos encima ya. Pues lo que causa estos puntos de inflexión pueden ser un montón de factores. Y pueden ser factores por separado o pueden ser factores que concurren en un momento dado a la vez. Puede ser un competidor que está lanzando un producto de mayor calidad, a veces de menor precio, al mercado. Puede ser también una caída en el interés que nuestros clientes tienen en nuestro producto, es decir, una bajada en las ventas. Ya no somos capaces de sorprenderles o su capacidad de sorpresa se ha agotado. Puede ser que la comunicación, nuestro marketing no está llegando a la audiencia correcta o no está llegando a la audiencia correcta, pero no está llegando de la forma correcta. Puede ser también que haya circunstancias macroeconómicas que nos influyan, que ha ocurrido algún evento que ha provocado que ese punto de inflexión esté próximo o esté ocurriendo ya. Y pueden ocurrir varias de estas cosas a la vez. Independientemente de cuál sea el origen de los puntos de inflexión, son algo natural y son una consecuencia del crecimiento y del libre mercado. Es decir, en el momento que nosotros sacamos un producto al mercado, cualquier otra compañía puede ver lo que hacemos y puede intentar mejorarlo. En cualquier momento, más tarde, más temprano, en la vida de una organización se va a encontrar con factores internos y factores externos que van a afectar a la forma en la que están generando ingresos, que van a afectar a esa tendencia, a ese momento, o el momentum, como dicen los americanos, y realmente el evitar estos puntos de inflexión o, digamos, el gestionar mirando por el retrovisor, mirando hacia atrás, pues no es la estrategia más realista.
En realidad, prepararse para estos puntos de inflexión, tener anticipadas circunstancias que a lo mejor todavía no se están dando, pero que puedan darse, no solamente es crítico, sino que es un plan de gestión del crecimiento mucho mejor que el gestionar simplemente lo que ya estoy haciendo. ¿Cómo podemos convertir nuestra compañía en una máquina realmente ágil que nos pueda permitir tratar estos puntos de inflexión y nos permita adaptarnos y crecer en lugar de asustarnos cuando alguna de estas circunstancias viene? Pues en Scaling Up lo que lo que se propone, o la forma de enfrentarse a esta a la gestión de este crecimiento es a través de lo que se llama el framework 4Ds. Y 4Ds porque incluye la inicial de 4 palabras en inglés, que son las siguientes. En primer lugar, driver. Driver o, vamos a llamarlo, para traducirlo al castellano, catalizador. Pues puede ser acelerador, ¿no? Un factor que lanza todo este framework. ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del acelerador o del catalizador? Nos referimos a que los líderes dentro de la compañía son los que aceleran la implementación de todo este framework con sus equipos. La ejecución va a ser mucho más sencilla si los líderes y los equipos participan a través de sesiones de coaching, a través de entrenamientos, participan a través de una mentalidad de aprendizaje continuo e incluso alientan de alguna forma el uso de nuevas tecnologías para acelerar a su vez esa implementación de las herramientas del framework Scaling Up. Con lo cual, la primera parte sería el driver o el acelerador. La segunda parte serían, en inglés, demands, y podemos traducirlo por requerimientos. Por requerimientos. ¿Qué requerimientos? Aquí vamos a hablar de que los líderes dentro de la compañía lo que van a tener que hacer es equilibrar dos requerimientos muy fuertes normalmente en todos los negocios. Por un lado, los requerimientos del lado de las personas y por otro lado, los requerimientos del lado de los procesos de la compañía. Cuando hablamos de personas, hablamos de que necesitamos mantener una gran reputación dentro de nuestro equipo, dentro de nuestra organización, con nuestros empleados en principio, pero no solamente los empleados, sino todas las personas que participan de la organización. Y todas las personas son empleados, como decimos, clientes también y accionistas, es decir, aquellas personas que invierten en nuestra compañía. Esa gran reputación, el lado humano del negocio, la reputación que se transmite hacia afuera, es lo que va a permitir incorporar más personas y mejorar las personas que participan en la organización en todos esos ámbitos, tanto empleados como clientes, como accionistas. ¿De acuerdo? Y la segunda parte, el segundo requerimiento, hemos visto que viene del lado de las personas, el lado humano del negocio. El segundo requerimiento es, con el que hay que equilibrar el lado humano, es el lado de los procesos. El lado, vamos a decir, el lado más de operaciones del negocio, ¿de acuerdo? ¿Cómo mejoramos la productividad? ¿Cómo la compañía fabrica, compra, vende, hace seguimiento de todas las transacciones? Realmente, ¿cómo de eficiente es en su cadena de valor? Aquí lo que estamos hablando es de equilibrar esas dos partes, la parte del lado humano del negocio con el lado de los procesos. La tercera de este framework sería las disciplinas. Y las disciplinas, en realidad, es lo que conocemos como las rutinas que hay que ir metiendo dentro del ADN de la compañía.
Para ser efectivo ejecutando esos planes de los que hablábamos que nos van a permitir llegar a la visión a medio y a largo plazo, para ser efectivo ejecutando esos planes, vamos a tener que crear rutinas y ser disciplinado en esas rutinas. Hay que priorizar, hay que conseguir datos, tanto cualitativos como cuantitativos, y hay que establecer un ritmo también de trabajo, un ritmo de trabajo que sobre todo se va a manifestar a través de las reuniones, los diferentes tipos de reuniones que van a desarrollar todos los equipos desde abajo hacia arriba para que toda la información que vamos a poder accionar con esos datos que estamos recogiendo pueda ser útil, sobre todo en aquellas cosas que hemos priorizado. Con lo cual, esas disciplinas se van a traducir en priorizar, recoger datos y establecer un ritmo de trabajo, que en otras metodologías incluso se conoce como el ritmo de marcha, ¿no? El drum beat, el establecer un ritmo en el cual realmente lleguemos a ser efectivos en todo lo que hagamos o busquemos la efectividad. Y la última D de este framework es la de las decisiones. Y aquí lo que hablamos es de que al final todo lo que estamos comentando a nivel de conducción, a nivel de demandas, a nivel de disciplinas o rutinas, se va a traducir en que necesitamos tomar algunas decisiones. Y las decisiones se van a agrupar en 4 grandes grupos, que los vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ir entrando en cada uno de estas 4 patas de este framework. Las decisiones se tienen que tomar relacionadas con las personas, con la estrategia, con la ejecución y con el efectivo. Esto es lo que nos va a permitir esta filosofía o estas 4 patas son las que nos van a permitir encarar estas fases de escalado. Para analizarlas un poquito más en detalle, no vamos a empezar vamos a cambiar el orden de estas 4 patas. Es decir, vamos a empezar por las decisiones y vamos a ir bajando. Vamos a seguir el orden inverso al orden en el que hemos visto estas 4 patas del framework. Como decíamos, las decisiones que tenemos que tomarlas en relación con las personas, con la estrategia, con la ejecución y con el efectivo. En relación con las personas, ¿tenemos el equipo correcto en los puestos correctos y haciendo las cosas correctas? En relación con la estrategia, ¿tenemos una estrategia diferenciadora que nos permita competir en el mercado y que esa diferenciación no sea el precio? En cuanto a la ejecución, tenemos unos procesos, hemos diseñado unos procesos, una forma de trabajar en la organización que sea eficiente y que nos permita alcanzar una rentabilidad que nos acerque al liderazgo dentro de nuestra industria. Y finalmente, en relación con el efectivo, sabemos, conocemos y contamos con las fuentes constantes de efectivo que nos permitan financiar el crecimiento. Vamos a ver cada una de estas partes. Cuando hablamos de personas, hablábamos del equipo, pero el equipo en este framework lo entendemos en un sentido extendido. Por supuesto, los colaboradores, es decir, las personas que están en la organización, que son quienes van a construir el negocio, quienes van a ejecutar los procesos, quienes están brindando el servicio. Son aquellas personas que están dentro de la organización. Pero dentro del equipo tenemos que considerar también a los clientes. Los clientes son los que reciben el beneficio del valor que la empresa propone, es decir, los que compran los productos y los servicios. Y tenemos que hablar también de los accionistas, que son los que creen en el modelo de negocio y han invertido recursos que le permiten a la organización explotar ese modelo de negocio. Todas estas personas son las que hacen que las cosas pasen dentro de la organización. Colaboradores, clientes y accionistas. Es lo que podríamos llamar
stakeholders, ese término que en inglés tiene una traducción complicada al castellano, stakeholders, podríamos llamarlo como partes interesadas. Estos tres grupos son las partes interesadas y son las que forman el equipo. Buscamos, el framework Scaling Up lo que busca es que el equipo, los stakeholders, cada uno de esos tres grupos, estén comprometidos, estén alineados y de alguna forma sean felices, porque ellos son los que le van a dar reputación a la organización. Y esa reputación lo que va a permitir es que más personas se incorporen en cada uno de esos grupos, que más personas quieran trabajar dentro de la organización, que más clientes quieran conocer la organización y los productos y servicios que ofrece e incluso que compren y cuando los compren estén más a gusto comprándolos y perciban mejor el valor que queremos dar y los accionistas que de alguna forma son también promotores del negocio y que buscan resultados, pero que tienen que estar también satisfechos con el resultado que estamos localizando. Cuando hablamos de colaboradores, debemos de ser capaces de reclutar a las personas correctas, porque un mal reclutamiento, personas que no sean capaces de estar alineadas con esa visión de la que estamos hablando, va a tener graves consecuencias. La persona correcta, vamos a entender que es alguien que vive la cultura. El concepto de cultura es muy importante, la cultura de la compañía. Cree en lo que creemos y está apasionada por lo que la compañía está apasionada por el objetivo que quiere lograr. Es decir, que vive los valores de la compañía. Por eso es tan importante el definir ese gran objetivo que sea el que ilusione de alguna forma a las personas que están dentro de la compañía. Evidentemente, y lo veremos más adelante, las personas tienen que hacer las cosas correctas. Es decir, aquí es donde tenemos que preocuparnos de que los procesos estén claros y alineados con los roles. Y debemos saber también cómo vamos a medir que una persona esté cumpliendo. Hay que hacer una combinación de alineación con los valores de la compañía y de productividad, que hará de las personas aquellos jugadores que realmente estamos buscando. Los líderes dentro de la organización deben desarrollar a las personas, a los colaboradores, las personas que trabajan, para que crezcan a medida que el negocio también vaya creciendo. Evidentemente, los colaboradores van a estar organizados en equipos. Es fundamental que tengamos enfoque en la integración de los equipos, en la cohesión de los equipos y evitar estos silos, ¿no?, que son muy comunes en muchas compañías, áreas divididas que están buscando resultados individuales, que no se comunican bien entre ellos y que eso trae consecuencias al final en toda la organización. En Scaling Up hay que hacer énfasis, o se hace énfasis en que todos tienen que estar comprometidos con los objetivos de la organización y tienen que saber qué acciones deben tomar para alcanzarlos y analizar que esas acciones sean realmente efectivas. Cuando hablamos de decisiones a nivel de estrategia, básicamente la estrategia es decidir a qué le vamos a decir que sí y a qué le vamos a decir que no y cómo vamos a hacer las cosas. Es decir, qué decisiones vamos a tomar a nivel de negocio y cómo implementarlas. Aquí es donde hablábamos de esos términos que decíamos de planeamiento o planificación estratégica. Vamos a decir mejor planificación estratégica, que yo decía hace un rato que no me gusta mucho entendido como se entiende muy habitualmente. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes. Por una parte está el plan y por otra parte está la estrategia. Es necesario diferenciarlo. Hay que ver, por una parte, el pensamiento estratégico y, por otra parte, la planificación de la ejecución. Es importante tener momentos de pensamiento estratégico, que son aquellos momentos donde pensamos para entender cómo competir, cómo rentabilizar el negocio, cuál es el motor económico, qué le estamos prometiendo al cliente y cómo vamos a cumplir esa promesa. Por lo tanto, cuando hablamos de estrategia, y si vemos este término de planificación estratégica, tenemos que aquí quitar un poco la parte de plan y centrarnos más en la parte de pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico se va a basar mucho también en la cultura y los fundamentos, el propósito y la visión. Es lo que permite, como decimos, alinear a los colaboradores y permite también unirse con los clientes para lograr los objetivos.
Están también los valores centrales o los core values de la compañía, dicho en inglés, core values, que son los aspectos que la empresa o la compañía valora en los comportamientos de los individuos. Es lo que creemos en conjunto las personas y la organización y es lo que rige el comportamiento de las personas dentro de la organización. Que seamos capaces de crear esa cultura y esos valores centrales. Es decir, que no sea solamente el poner frases aspiracionales en las paredes de la compañía, sino que trabajemos realmente en crear esa cultura y que comprobemos que esa cultura luego es la que realmente existe. Y eso se va a demostrar a través de la reputación que transmitimos a los colaboradores, clientes y a los accionistas de la compañía. Debemos entender la manera en la que estamos compitiendo y cómo el propósito, la visión, estos valores centrales forman capacidades, forman fortalezas dentro de la organización y a su vez estas capacidades y fortalezas se van a utilizar para seguir construyendo productos y servicios que sean relevantes de cara a los clientes. Aquí entramos a hablar de diferenciación, cómo dejar de competir por precio. Jack Welch, que es un muy famoso ejecutivo históricamente de General Electric, decía que la estrategia es la evolución de una idea simple. Y es claro que es clave que esa idea simple y sencilla exista, sobre todo porque hay que transmitirla. Y cuanto más simple y sencilla de transmitir sea, más fácil será que las personas en la organización se alineen con esa idea sencilla y simple y eso ayude en la toma de decisiones. Esta decisión implica pensar quién es mi cliente, esa persona que compra por un beneficio que espera lograr y que cree en nuestro negocio y que va a pagar por nuestros productos o servicios. Debemos entender cómo tenemos que llegar a esa persona, tenemos que saber cómo mostrarle los productos y servicios que tenemos y tenemos que saber cómo le vamos a servir. ¿Cómo le vamos a servir? Debemos llevar lo que se denomina la promesa de marca, es decir, aquello a lo que nos comprometemos a cumplir sí o sí. Después pasamos a la tercera parte de esta pata, ¿no? Que es la ejecución. La ejecución, donde quitamos de esa idea de planificación estratégica la parte estratégica y vamos a la parte de planificación. Stephen Covey dice que lo importante es mantener lo más importante como lo más importante. Y de eso hablamos de la ejecución, teniendo presente el propósito y nuestro objetivo a largo plazo. La ejecución, vamos a decir, que es lo que convierte los ingresos en rentabilidad. Y es importante trabajar con diferentes herramientas como las 3 W, who, what y when. Quién, qué y cuándo. El poder mantener la forma de que todo el mundo sepa de qué tiene que responder, cuál es su función y cómo se va a medir que está cumpliendo la función de forma eficiente. Es lo que va a ayudar a alcanzar las metas y lo que va a ayudar a diferenciarnos de los competidores, porque vamos a ser mucho más rentables si ejecutamos de una forma eficiente, si nuestros procesos funcionan de una forma eficiente. Es clave ver el negocio en bloques reducidos, en bloques, por ejemplo, trimestrales. Al final de cada trimestre hay que pararse, reflexionar, medir lo que se ha hecho, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, qué problemas hemos tenido. La ejecución, como decimos, es lo que convierte los ingresos en rentabilidad y nuestro objetivo es ser los líderes en rentabilidad dentro de nuestra industria. Se trata de asegurar que los planes se cumplan, que los procesos se ejecuten sin drama, es decir, que no estemos siempre apagando fuegos, sino que lo que intentemos es que esos fuegos no se enciendan y cómo dirigirnos a tener esa rentabilidad. Si pasamos a hablar del efectivo, nos quedamos con esa frase que hablábamos antes, la ejecución es lo que convierte los ingresos en rentabilidad. Hablamos de ingresos y hablamos de rentabilidad, es decir, hablamos de facturación y hablamos de rendimiento, esas dos palabras. Pero hay una tercera palabra que es clave en este framework, que es el efectivo. ¿Cómo gestionamos el efectivo? El efectivo es el rey. Tenemos que trabajar con una serie de conceptos como son las palancas. ¿Qué palancas podemos mover para mejorar nuestro efectivo? Las palancas básicamente son el precio, cómo manejamos el precio de nuestros productos, cómo manejamos el volumen de ventas, los costes directos, los costes indirectos, las cuentas por cobrar, es decir, aquellos que nos tienen que pagar, los inventarios, es decir, la parte de fabricación y las cuentas por pagar, cómo pagamos nosotros.
manejamos estas palancas, mejoraremos nuestro efectivo. También el ciclo de conversión del efectivo, y se define como las 3 Cs, Cash Conversion Cycle. Es decir, las diferentes fases desde que alguien nos hace un pedido y ponemos en marcha la fabricación del producto hasta la entrega, la producción, evidentemente, el inventario, el ciclo de entrega, el ciclo de facturación y cobro. ¿Cómo podemos acortar ese ciclo? ¿Cómo podemos acelerar que el euro que hemos invertido en fabricar un producto nos vuelva a entrar con la rentabilidad adecuada? Y también las diferentes estrategias de aceleración de ese efectivo. Es decir, mirar, como decíamos, trabajar con las palancas, con esos ciclos y definir estrategias que nos permitan acelerar la conversión de las ventas en efectivo. Hemos visto las 4 decisiones que tenemos que tomar y aquí tenemos que empezar a trabajar por aquella que sea más importante para nosotros, en la que tengamos más carencias. Y ahora vamos a ver las 3 rutinas o las 3 disciplinas. Y las disciplinas, como decíamos hace un rato, tenemos que centrarlas en prioridades, es decir, tener en cuenta cuáles son los proyectos importantes del negocio a 3 años, a 1 año, a un trimestre, qué es lo que tenemos que desarrollar para diferenciarnos y para construir esa estrategia diferenciadora. Las métricas, que sean las que nos ayuden a responder qué tal lo estamos haciendo, y también tener métricas predictivas que nos ayuden a predecir qué tal lo haremos próximamente. Y ese ritmo de reuniones que nos permita ser realmente efectivos, alinear al equipo con diferentes agendas, con diferentes propósitos, con diferentes frecuencias. Tendrá que haber reuniones diarias, semanales, reuniones mensuales en las que analizaremos diferentes temas en cada una de ellas, trimestrales, anuales, evidentemente a más largo plazo, más relacionadas con planificación, con planeación estratégica, y más corto plazo, más relacionadas con manejar el día a día y procurar ver dónde estamos teniendo problemas en la ejecución. Cuando hablamos de prioridades, hablamos de alineación de equipos. Cuando hablamos de métricas, hablamos de que necesitamos las métricas para ofrecer claridad y satisfacer las expectativas de los colaboradores de la compañía. Y cuando hablamos de ritmo, hablamos de que con esos datos que obtenemos de las métricas y en función de las prioridades que nos hayamos marcado, vamos a tomar mejores y más rápidas decisiones. O tenemos que buscar el tomar decisiones mejores y de forma más rápida. Hablábamos también de los requerimientos, del balance entre productividad y reputación. La reputación, el lado de las personas, los resultados son un reflejo de la productividad, pero la reputación es un reflejo de la cultura y de las personas. Y hay que, digamos, mantener el equilibrio entre estas dos patas, ¿no? El lado humano del negocio y el lado de procesos. Si nuestra prioridad está orientada a los clientes, colaboradores y accionistas, no debemos perder de vista esa productividad, porque hay que tratar de desarrollar planes estratégicos equilibrados que no descuiden ninguna de las dos partes. Y finalmente, el último aspecto es el que hablábamos del catalizador, ¿no? Digamos, en ciencia, el catalizador se define más o menos como aquella sustancia que hace que reaccionen dos componentes para producir una sustancia nueva, pero que no forma parte del resultado. Es decir, tiene que haber alguien, alguna figura que actúe como acelerador. Y eso precisamente lo conseguimos a través de los líderes. Y los líderes, como decíamos, no entendidos como las personas que están en la jerarquía de la compañía, sino como líderes dentro de la organización, es decir, roles dentro de los equipos que van actuando como aceleradores de esta metodología y que la implantan dentro del ADN. También no olvidar de intentar crear esa cultura de aprendizaje continuo, de estudio continuo, en todos los aspectos relacionados con el negocio. Y no olvidar también la parte de incorporar tecnología que nos pueda ayudar a servir como acelerador, porque evidentemente la tecnología es un factor acelerador bien utilizada, siempre teniendo en cuenta que quien tiene que utilizar la tecnología son las personas. Por tanto, esta es la parte, digamos, de como la argamasa que acaba juntando todas las piezas.
Finalmente, para terminar con esta visión que hemos hecho así rápida de este fondo de Scaling Up, me gustaría poner esta cita que se atribuye a Albert Einstein, que no está muy claro que sea suya, y es que todo debería ser hecho lo más simple posible, pero no simplificar, no simplificar. Al final, aquí lo que queremos transmitir es que eh, todo lo que pasa en la vida de una compañía, en la evolución, son cosas muy complejas porque estamos teniendo en cuenta personas, como hemos visto, de tres tipos, colaboradores, clientes, accionistas, tenemos en cuenta el mercado, tenemos en cuenta el entorno y todo esto al final, la idea es que es un mundo muy complejo que tiene muchos factores y que esos factores interactúan entre ellos y que no siempre hay relaciones sencillas causa-efecto. Por lo tanto, no es bueno simplificar, no es bueno tener una mentalidad simplista, es decir, vamos a pensar que todo pasa por casualidad. Veíamos cuando veíamos la curva en forma de S, que es muy fácil explicar el éxito de una compañía cuando ya, digamos que esa compañía se ha desarrollado, pero al final navegar por esa curva y alcanzar el crecimiento depende de muchos factores y este framework, esta metodología nos puede ayudar a tener una visión de cómo poder hacer. Hasta aquí, bueno, un poco lo que queríamos contar o explicar de la idea del framework Scaling Up. Vamos a revisar si hay aquí alguna pregunta. Vamos a ver. Y si no, pues podéis poner las preguntas o las dudas que hayan quedado en el propio chat. Vale, nos decían aquí que había un pequeño problema técnico durante el webinar, espero que se haya solucionado. Y bueno, hay alguna pregunta, nos pregunta Adrián, me gustaría saber dónde profundizar en el framework 4D, de las 4 Ds, ¿no? De las decisiones. Vamos a poner aquí la diapositiva otra vez. A ver. Bueno, pues básicamente, una de las formas para profundizar en este framework es a través del propio libro de Bern Harnisch, donde bueno, pues de alguna forma se explica mucho más en profundidad solamente estas, digamos, estas pinceladas generales que hemos visto, pero también las herramientas que se utilizan en cada una de las partes, para poder llevarlo a cabo. Es decir, porque en cada una de estas partes que hemos visto, luego hay una serie de herramientas, siempre como una idea de que sean herramientas que sean de uso muy rápido, digamos, y muy cotidiano, y muy simple en el sentido de que se tiene que ver todo de resumen, digamos, de un solo golpe de vista. Toda la organización tiene que tener información sobre cómo va la compañía en general y su parcela, vamos a decir así, más en particular. Entonces, mi consejo sería ver, ver el libro, ¿no? Profundizar un poquito en el libro de Bern Harnisch. ¿Los empleados califican como colaboradores en este modelo? Sí, 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 efectivamente, los empleados son los colaboradores. Vamos a decir así esa palabra, ¿no? Eh, porque lo que no se busca solamente personas que en un momento dado yo necesito a alguien que haga una tarea y voy a buscar a alguien que me la pueda hacer y me resuelva ese problema en ese momento puntual. Hemos hablado mucho de la visión y que la visión nos va a servir como la forma de alinear a las personas que quieren, que están motivadas porque quieren conseguir ese gran objetivo. En ese sentido, los colaboradores los entendemos así, ¿no? No nos vale solamente una persona que viene, hace un trabajo y que se pone un objetivo individual y ya está, sino que lo que necesitamos sería personas que estén motivadas, que quieran participar y que ese liderazgo del que hemos hablado también varias veces, de hecho que funciona como un catalizador de todo el framework, ese liderazgo surja dentro de la propia compañía, independientemente de que podamos tirar en algún momento dado de personas externas, ¿no? De asesores o de coaches externos que nos puedan ayudar. Pero
ese ritmo, la creación de ese ritmo, esto evidentemente no se va haciendo de una forma lineal, esto es un proceso largo de cambiar en muchas ocasiones la forma de pensar de la compañía y, por tanto, esa cultura, pues son los colaboradores realmente los que juegan ese papel fundamental en crear esa cultura de innovación y de crecimiento y de escalado de la compañía. Nos pregunta también si se puede utilizar el framework desde el inicio de una empresa. Sí, efectivamente. La idea general se puede empezar a trabajar desde el inicio. Sería lo ideal, porque ya vamos a tener una mentalidad que es lo más difícil. Es decir, hay que diferenciar entre entender un método como algo que se va haciendo A, B y C, con una mentalidad que es algo mucho más profundo. Es decir, igual que si queremos perder peso, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que incorporar una serie de rutinas a nuestra vida y hacerlo continuamente, es decir, no hacerlo una semana o 15 días y luego olvidarnos y no funciona y me olvido de ello. No, no. Hay que meterlo dentro del ADN de la compañía. Por lo tanto, hacerlo desde el principio sería una muy buena opción. ¿Alguna pregunta más? Luis nos pregunta, ¿el método es aplicable a nivel de cada proyecto dentro de una empresa? ¿Se puede implantar de manera fractal? Realmente los proyectos dentro de la empresa es una consecuencia de que se implante esta filosofía o esta mentalidad. El problema de implantarlo en un proyecto dentro de la compañía y que eso no esté en el resto de la compañía sería, bueno, pues que realmente esa visión no va a existir. La podemos tener en un departamento, en un proyecto, pero no la tenemos a nivel general. Aquí hablamos siempre de este marco, un marco para aplicar en toda la compañía y por eso se hace tanto hincapié en ese objetivo ambicioso, global, audaz, en el que se alineen. Sería complicado eh, sí lo podemos aplicar a nivel de cada proyecto dentro de la empresa, siempre y cuando la empresa tenga esa filosofía. Si tiene la filosofía la empresa o tiene la intención, por lo menos, de entrar o de implantarla, sí podemos aplicar luego en cada proyecto. De hecho, cuando hablamos de ejecución, cuando hablamos de las decisiones a nivel de ejecución, hablamos de esto, ¿no? De que luego en los proyectos se tiene que trabajar todos de alguna forma lo más eficiente posible, teniendo en cuenta siempre sus objetivos a corto, a medio y a largo plazo. La bibliografía, nos pregunta Silvia, pues yo directamente recomendaría el propio libro, que además se ha revisado ahora recientemente, en 2020. El libro tiene ya, bueno, tiene algún tiempo, la edición original es de 2014, pero el propio libro de Bern Harnish, Scaling Up, pues me parece la mejor opción, ¿no? Porque, bueno, pues tiene el desarrollo, digamos, de todo esto que hemos visto aquí de una forma un poco acelerada, pero quería transmitir la idea general, sobre todo. Nos preguntan, las empresas están formadas por personas. Ahora, ¿cómo hacer cuando identificamos que un driver no está en línea? Por ejemplo, con el framework de la organización y un colaborador identifica esta situación. Pues es una situación que, evidentemente, cuanto antes se detecte, antes es preciso ponerle remedio. Es decir, realmente si tenemos el driver o el liderazgo dentro de la compañía como la persona que, digamos, sí tiene que transmitir ese ADN, si esa persona directamente no lo está haciendo correctamente, ahí tenemos un problema. Y cuanto antes se identifique ese problema para corregirlo, mucho mejor. Evidentemente, mucha razón en la pregunta cuando decimos que las empresas están formadas por personas. Es totalmente cierto. Y eso es el hecho, o sea, eso lo que trae como consecuencia es que son organizaciones complejas, porque las personas somos complejas. No podemos pretender que las personas sean todas cortadas por el mismo patrón, y menos en el momento actual, ¿no? y en el futuro. Es decir, tenemos que aprovechar todas las capacidades de las personas dentro de la organización y no solamente una parte de ellas, ¿no? Y los problemas, la resolución de problemas, al final es realmente donde se ve si este tipo de frameworks funcionan. Porque igual que en un equipo deportivo,
Si hay un jugador que a lo mejor, vamos a decir, hace la guerra por su cuenta, eso plantea un problema para el equipo. A veces puede salir bien porque, bueno, nos resuelve un partido, pero a largo plazo eso va a traer problemas. Eso es algo que tiene que resolverse lo antes posible y todos los implicados tienen que participar en resolverlo. Hacer ver a esa persona por qué esos comportamientos no son beneficiosos y que esa persona también pueda tener la capacidad de explicarse, porque a lo mejor estamos perdiendo algo de un contexto que nos permitiría entenderlo mucho mejor. No sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias de todos modos por las preguntas, porque de alguna forma lo interesante realmente es el poder comentar y el poder debatir. Muchas gracias también por los mensajes. Espero que haya sido útil, interesante, que haya sido claro, que no haya habido problemas de tipo técnico y que hayamos podido transmitir correctamente pues, los conceptos de los que hemos hablado. Ha entrado aquí otra pregunta. ¿El valor de la arquitectura empresarial se beneficia del framework o en su defecto es todo lo contrario? No, efectivamente, yo creo que sí, al final, el framework lo que permite es afianzar realmente esa arquitectura de la compañía, porque lo que va a hacer es permitir que navegue mucho mejor por esa famosa curva, ¿no? Y que afronte mucho mejor esos puntos de inflexión que decíamos que al final van a surgir y que sea mucho más sólida y que mantenga siempre esta mentalidad de innovación constante, no aquella de que hemos llegado al tope y ahora aquí parece ya que nos conformamos bueno, con lo que hemos conseguido, que a veces también es inevitable y ha pasado muchas veces en las compañías, pero en esta fase yo creo que es poner los cimientos y las estructuras fundamentales para que se gestione bien esa, esa cómo enfrentar esas situaciones. Muchas gracias a todos. Nos hemos pasado ya unos minutitos del tiempo previsto. Bueno, os agradezco la atención y las preguntas que habéis formulado. Y nada, no me queda nada más que agradecer a IEBS el permitirme participar en este webinar con todas las personas que nos han acompañado y agradecer a las personas la asistencia, la paciencia y la atención y las preguntas. Así que muchas gracias a todos y a todas y espero poder encontrarnos en alguna otra ocasión. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días para